Saludamos a Antonio Maillo, coordinador general federal de Izquierda Unida. Señor Maillo, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado. Bueno, ¿satisfechos con la reunión de ayer entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? Siempre tenemos que estar contentos de que haya reuniones, que haya explicaciones y que se siga hablando. Creo que eso tiene que formar parte de la dinámica de un gobierno de coalición y, por tanto, ahí no hay noticia. Lo que sí es verdad es que esto acaba de empezar. Por tanto, quedan muchas reuniones pendientes y queda mucho trabajo por hacer. Claro, el compromiso que salió ayer es no habrá recortes sociales aunque haya más gasto en defensa. ¿Eso es suficiente? No, porque evidentemente estamos hablando de un paradigma sobre la política de seguridad, algo tan serio como es la seguridad de nuestro país y la seguridad compartida. Y el problema es que partimos de una base que es un error histórico en la Unión Europea, con el lanzamiento de la estrafalaria y estratosférica inversión de 800.000 millones de euros, supuestamente no, en gasto militar, y lo que eso supone de cambio de paradigma de la política de la Unión, que además viola sus propios principios. No olvidemos que el Tratado de la Unión, no lo dice Izquierda Unida, en su artículo 3.1 dice que la finalidad de la Unión Europea es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Y esta dinámica de locura o de espiral belicista rompe los propios cimientos sobre los que se asentó en la Unión y que llevan mucho tiempo violados, ¿no? Entonces el problema no es solo ya que hablar del gasto militar. Nosotros somos defensores, lo dijimos la semana pasada, que a pesar de que oficialmente aparece el gasto de defensa en 1,28%, creemos que es más dispersado en diferentes partidas, y lo primero que tenemos que exigir, como se exigió ayer por parte de todas las organizaciones de nuestro grupo, fue transparencia en cuánto se está gastando. Hay institutos de investigación que plantean ya que el 2% del PIB en gasto de defensa se está haciendo. Por tanto, lo primero que tenemos que pedir es transparencia, y lo segundo, un debate muy importante que merece la sociedad española, que es cómo construimos un sistema de seguridad para vivir en paz. Y desde luego ese sistema de seguridad no se conforma con una escalada bélica y el gasto militar enloquecido como inicio de una nueva guerra fría que aleja los presupuestos de una vida en paz que en otros momentos de la historia pues hemos visto mucho más esperanzados que ahora. Señor Maillo, ¿usted ve posible aumentar el gasto militar sin perjudicar las políticas sociales? Pues eso nos lo tienen que explicar, porque yo no estoy nada convencido de ello. Pero ya le digo que no se trata solo de que no se toquen los gastos sociales, que se tocarán tarde o temprano. El problema no es que puede no tener efecto presupuestario este año, pero tarde o temprano se genera una deuda que hay que pagar y, por tanto, los recursos económicos son limitados y eso afecta a otras partidas. El problema es cómo concebimos un sistema de seguridad que no nos lleve a la espiral belicista en la que estamos inmersos y además en la que la Unión Europea puede cometer el gran, no solo error histórico, sino el sarcasmo de que dedique las millonarias inversiones en riqueza para el complejo industrial militar norteamericano, que es el que puede proveer de los armamentos de alta tecnología que la industria europea no tiene. Estamos hablando de una nueva etapa en la que hay que decidir si los principios de mejor inversión en clave de seguridad son una nueva guerra fría y una espiral de armamentos, una escalada bélica, en definitiva, o la conversión de la diplomacia a la que ustedes aludían y de la resolución de los conflictos a través del diálogo. Y eso ha habido momentos en Europa que se han demostrado que eran posibles. Me remito a 1990, la Carta de París y la apuesta por el concepto de soberanía, de seguridad compartida, que creo que fue un hito en la historia europea. Lástima que al año siguiente en Roma, en la cumbre de Roma de la OTAN, Estados Unidos se la cepilló, permítanme la expresión, porque ellos decían que eso quebraría la intervención de Estados Unidos en el sistema de seguridad europea. Y así nos va. Así nos va, una Unión Europea absolutamente subordinada a los intereses de la OTAN, y creo que... Dígame. ¿Han debatido este asunto con Sumar? ¿Comparten ustedes el mismo punto de vista? Nosotros lo que hemos llegado es un acuerdo de mínimos, y el acuerdo de mínimos lo compartimos todas las organizaciones que conforman el grupo.
Hemos establecido 4 puntos sobre los que compartimos: el alto el fuego inmediato y establecimiento de una conferencia de paz, el no envío de tropas, como ha sido la postura histórica de Izquierda Unida, salvo que sea tutelados por las Naciones Unidas, el no al mayor gasto militar y un sistema de seguridad compartido en Europa. Esos 4 puntos son los puntos en común que tenemos, el puesto de mínimos, sobre los que se puede construir una propuesta sin duda alguna solvente y sólida. Y me parece que, independientemente de eso, pues bueno, cada organización tiene también sus matices, pero en nada empece con la propuesta de mínimos en la que estamos de acuerdo. ¿Cualquier reorganización del gasto que implicara gasto en defensa o incluso directamente un incremento en esa materia tendría que pasar por el Congreso de los Diputados? Obviamente, nosotros consideramos que hay elementos de suficiente trascendencia como para que no puedan ser pasados como un trámite administrativo por el Consejo de Ministros. Y ya le repito, nosotros desde Izquierda Unida creemos en una sociedad española con una impregnada de una gran voluntad pacifista. Creemos que debates como estos tienen que ser transparentes, tienen que ser, por supuesto, desarrollados en las Cortes Generales y, desde luego, va a haber una movilización en tanto que la opinión pública va a preguntar qué pasa. Estamos jugando con la seguridad del futuro y creo que es muy importante saber que hay otra etapa en Europa y hay otro sistema de seguridad que no tienen que pasar por un rearme ni una escalada bélica, ni una escalada militarizada, sino precisamente soluciones de carácter político y democrática y de cooperación. Mire, la Unión Europea está violentando los propios principios de los que surgió tras la ceniza, por cierto, de la Segunda Guerra Mundial, que junto con la primera fueron las 2 catástrofes humanitarias de nuestro continente. Ha violado esos principios y, sin embargo, se tiene muy poco en cuenta la operación de otros actores, como por ejemplo la propuesta de China, Brasil y Sudáfrica en favor de un alto el fuego y una conferencia de paz, y sobre todo de una estrategia para evitar la catástrofe humanitaria de la que no se habla. Se habla de armamento, de escalada bélica, pero no se habla de las miles de víctimas que ha habido tanto de un bando como de otro en Ucrania por el ataque de Rusia a Ucrania, que nosotros condenamos y que no van a servir para nada. Es más, que van a provocar una nueva relación de Guerra Fría que nosotros no compartimos en modo alguno y, desde luego, no vamos a compartir esta escalada militarizada. Señor Maillo, le voy a pedir concisión. Si le he entendido bien, Sumar no puede apoyar un aumento del gasto militar según esos 4 principios, ese acuerdo de mínimos que ustedes han firmado, ¿no? Así es. Ni apoyarlo, ni votar a favor, ni nada de eso. Si se decidiera en el Consejo de Ministros sin llevarlo al Congreso, ¿qué pasaría? El gasto militar. Bueno, vamos a ver, yo creo que, como he dicho, acaba esto de empezar y no voy a hablarle de supuestos que no se dan. Yo quiero analizar primero, prevenirlos, y en segundo lugar, si ocurrieran, pues entonces lo valoraríamos, pero evidentemente no nos vamos a poner a valorar lo que no ha ocurrido, afortunadamente. A mí me parece que la reunión de ayer fue positiva porque es por la extensión del tiempo. Me parece que se le dedicó el tiempo que necesitaba una cuestión tan seria como esta, y porque se ha quedado en seguir hablando, con lo cual en una voluntad de seguir dialogando y del respeto de las posiciones políticas. Y en ese sentido estaría bien que no se desdeñaran las posiciones porque tengamos diferencias y que haya contención respecto a las posiciones políticas de uno y otro. ¿Hay algún diálogo en este sentido con Podemos? Bueno, no. Hay diálogos. Ahora mismo lo que estamos poniendo cada fuerza encima de la mesa es nuestra postura política. Izquierda Unida, mire, nosotros surgimos hace 39 años al calor del referéndum por la salida de España de la OTAN. Somos una fuerza muy previsible en toda nuestra trayectoria de defensa de la paz y de sistema de seguridad desmilitarizado, democrático y de cooperación, que es lo que surgió en el espíritu de la Unión Europea, por cierto, que tuvo hitos interesantísimos con acuerdos de desmantelamiento de armas, como fueron el famoso acuerdo del año 89 entre la Unión Soviética y la OTAN para desmantelar las armas tradicionales. Y creo que hay que ir en aras de una visión de cooperación y no de enfrentamiento. Y esa es la mejor forma de construir la paz, que es la que permite tener buena educación, tener buenos sistemas sanitarios o tener buena atención a las personas que la demandan. Y yo creo que, bueno, Izquierda Unida tiene su postura, que cada organización tenga la suya, y aquí nos encontraremos o nos desencontraremos según las posiciones de cada uno. ¿Podrían entender que en algún momento
y apoyar se tuvieran que mandar soldados militares españoles a Ucrania? Nosotros, como tradicionalmente venimos defendiendo, creemos que los conflictos internacionales deben dirimirse bajo la tutela de las Naciones Unidas. Nosotros nos creemos la Carta de Naciones Unidas. Otros países que esto pasa como la Constitución española, que los que más la nombran, más la incumplen. Bueno, pues hay muchos países que nombran mucho las Cartas de Naciones Unidas y la incumplen. En su artículo 2 establece la necesidad de resolución a través del diálogo de las controversias entre los pueblos y de la vía diplomática. Y nosotros queremos que las Naciones Unidas tengan el papel que no está teniendo. Y no puede ser que el matón de Trump sea el que marque el paso de la negociación de un acuerdo de paz. Y sí que desde el auspicio de Naciones Unidas, desde únicamente cuando consideramos los envíos de tropas de pacificación y con carácter extraordinario, pero por supuesto no de manera unilateral por España para seguir alimentando el conflicto, y nos opondríamos con toda contundencia, sin lugar a dudas y sin matices. Es decir, ustedes no se opondrían al envío de tropas de paz, nos dice, bajo el paraguas, por ejemplo, de Naciones Unidas. Claro, bajo el paraguas de Naciones Unidas, bajo el auspicio de Naciones Unidas, nunca nos hemos opuesto. Somos una organización que reconoce el papel de mediación y de paz, pero es que aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando de envío de tropas con una dinámica belicista que solo invita a pensar que se quiere mantener el conflicto, un conflicto que está en suelo europeo, que por cierto suma con él 59 conflictos en todo el mundo, el mayor número de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial, y que tenemos que parar. Y tenemos que parar, y le voy a decir una cosa. Podemos aritméticamente ser minoría en el Parlamento, pero sentimos mucho apoyo de una sociedad española que tiene un profundo sentido pacifista y que además en los datos últimos del CIS tiene muy claro, en más del 50% de la población, que no está de acuerdo con el aumento de gasto militar. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta para saber en qué sociedad nos movemos, qué aspiraciones y anhelos tenemos y sobre qué queremos construir un sistema de seguridad que no nos lo puede dar ni los Estados Unidos ni la OTAN, sino un sistema de seguridad europeo, que es donde vivimos y el continente del que no nos podemos separar ni podemos inventar nosotros, ¿no? Pues señor Maguiño, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.